Bienvenidos al tercer video del curso de CSS. Bien, el video anterior habíamos estado viendo la etiqueta Style y cómo esta da mejores prácticas en líneas generales que el atributo Style, pero tenemos que ver que eso tiene también alguna que otra deficiencia que necesitamos corregir para poder encarar buenas prácticas. Y es lo siguiente. Supongamos que nosotros queremos crear 3 páginas de HTML. Bien, entonces vamos a crear por acá la página de servicios, ¿sí? Y la página de contacto, por ejemplo. Bien, vamos a tomar todo el contenido de la etiqueta index, de la hoja index, lo vamos a pegar en las otras hojas y vamos a guardar todos los documentos. Bien, ahora lo que quiero hacer es hacer una navegación entre las 3 páginas. Entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir, bueno, tengo una nav que tiene como hijos enlaces por 3. ¿Sí? Y aquí voy a colocar mis 3 enlaces. El primero va a ser inicio, el segundo va a ser servicios, perdón, y el tercero va a ser contacto. Y vamos a enlazar las hojas. ¿Sí? Punto barra, index, punto barra, ¿sí? Servicios y punto barra, contacto. ¿Sí? Y le voy a colocar un H1 como un título para que sepamos dónde estamos parados. Y le voy a poner acá inicio. Bien, me voy a copiar todo esto y me lo voy a llevar acá a servicios. Me lo voy a llevar acá a contacto. Vamos a guardar las hojas. Aquí vamos a colocar servicios. Y acá vamos a colocar contacto. Bien, revisemos que ya esté funcionando nuestro sistema. ¿Sí? Fíjense que está todo bien. Excelente. Y ahora lo que quiero hacer es irme al index y colocarle un fondo de color negro a todo el sitio. ¿Sí? Y una letra de color blanco. Entonces vengo acá y le digo, bueno, al body, ¿sí? Le voy a colocar un fondo de color negro. ¿Sí? Y voy a colocar un color, ¿sí? Blanco. Fíjense que ahí tenemos entonces nuestros elementos, se pintó de blanco. Estos no se pintan por un motivo que les voy a explicar más adelante, pero este tipo de elementos, que son los enlaces, solamente se pueden pintar de color si los pintamos puntualmente a ellos y no podemos darle color a todo el documento entero desde el body, porque los enlaces son como etiquetas muy puntuales, ¿sí? Que tienen sus propias formas de recibir estilos. Entonces vamos a hacer lo mismo para los enlaces aparte. Y le voy a decir por acá que los enlaces van a tener color blanco. ¿Bien? Excelente. Ahí lo tenemos. Entonces ahora lo que yo quiero es ver si mis otras páginas también capturaron los estilos. ¿Bien? Me voy a servicios, me voy a contacto y no. Entonces diremos, bueno, ¿pero por qué? Y porque los estilos vos los definiste solamente para la hoja de index. Entonces, si vos quisieras tener los mismos estilos en las otras hojas, tendrías que copiar el código y pegarlo en las etiquetas style de cada una de las hojas. Y si recorremos, verán que ahora lo tenemos en todos. Pero noten que acabamos de copiar todo esto 3 veces. ¿Se acuerdan que nos estamos quejando del atributo style justamente porque se repetían los estilos en cada etiqueta que nosotros colocáramos? Si tenemos 5 párrafos, había que ponerle los estilos a cada uno de los párrafos individualmente. Y la etiqueta style venía a corregir eso dándonos el selector grupal. Pero acá tenemos selectores para grupos, pero ahora tenemos el problema de que estamos redundando entre páginas. Tiene que haber una forma de solucionar eso. Y acá es donde viene, ¿se acuerdan que se llamaba CSS hojas de estilo en cascada? Y les había dicho que hojas y que cascada lo íbamos a ver después. Bueno, ahora vamos a ver hojas. ¿Qué significa hojas en este caso? Hojas de CSS. Diferentes hojas de extensión .css que nos van a servir para colocar estilo. Entonces voy a crear acá una nueva hojita que se va a llamar style, que es la convención del nombre de esta hoja, .css. Y acá aparece la extensión CSS. Esta es una hoja diferente a las de HTML y espera exclusivamente código CSS. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo ahora quito, ¿sí?, los estilos de acá, quito los estilos de acá, y quito y estos estilos los copio y los quito.
y me lo llevo a la hoja de CSS. ¿Bien? Entonces, fíjense, guardo, reviso y ninguna de mis páginas tiene los estilos. ¿Qué pasa? ¿Está mal el código? No, el código está bien, si funcionaba en las otras hojas. Y entonces, ¿qué pasa? Bien, lo que nos está pasando es que tenemos que enlazar esta hoja de CSS con las otras hojas. ¿Se entiende? Hay que enlazarlas. Ponerle código a la hoja de CSS no implica que se apliquen sobre algo, sino le indico a quién se lo tengo que aplicar. ¿Y cómo hago para enlazar mi hoja de CSS con la hoja de HTML? Pues me vengo acá al head, normalmente debajo de la etiqueta title, por orden, y vamos a colocar una etiqueta nueva de HTML llamada link. ¿Sí? Muy bien. La etiqueta link espera dos atributos. Un atributo es bastante conocido por ustedes ya, si hicieron el curso HTML, conocen la etiqueta href, Hypertext Reference. Bien, referencia de hipertexto. Pero tenemos otra, que se llama rel, que significa related o relacionado. ¿Y relacionado con qué? Relacionado con una style sheet, con una hoja de estilos. Entonces, voy a enlazar link, ¿sí? Relacionándome con una hoja de estilos y le digo con qué hoja de estilos me quiero relacionar. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es venirme al href y decirle que quiero encontrar esa hoja de estilos con la que me quiero relacionar. Y si guardo, fíjense que automáticamente se aplican los estilos. Pero fíjense que no se aplicaron todavía en los otros. Acá lo bueno es que las hojas se pueden relacionar con todas las que vos quieras. Es decir, podemos tener una sola hoja de CSS relacionada con 3 hojas de HTML. ¿Vieron? Entonces lo único que vamos a hacer, en este caso, es copiar este enlace y pegarlo en las otras. Recuerden que si las hojas de HTML están en distintas carpetas, copiar y pegar no les va a servir, se les va a romper la ruta. Pero como tengo todas las hojas en el mismo lugar, pues puedo copiar y pegar sin ningún inconveniente. Entonces fíjense que guardo, 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 y si me empiezo a cambiar, ya puedo moverme entre todas con estilos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no necesito la etiqueta style en ninguno de mis documentos y ya la puedo eliminar. ¿Bien? Excelente. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuántas veces definí los estilos para mis enlaces y para mi título. Una sola vez en la hoja de estilos. Y esta referencia su contenido y o más bien su enlace con las 3 hojas simultáneamente. ¿Bien? Generalmente, nosotros, ¿cómo trabajamos esta idea? Para los elementos que se repiten de página en página, como barras de navegación, pies de página o cosas por el estilo, tenemos una hoja global que es esta de acá. Entonces, esta la referenciamos a todas las hojas y le damos a todas a la vez el estilo. Pero, ¿qué pasa con el contenido que es único de cada página? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo acá en servicios una sección de tarjetas de servicios? ¿Esa sección también está en contactos? ¿Esa sección también está en el inicio? No, está únicamente en servicios. Entonces, para esos elementos que son únicos de una página determinada, vamos a crear hojas de CSS específicas para cada página. Entonces, crearemos, por ejemplo, una hoja llamada por ejemplo, index.css, otra que la llamaremos servicios.css y otra que la llamaremos, por ejemplo, contacto.css. ¿Bien? Entonces, vamos a tener una hoja global que va a compartir el estilo a todas las hojas de HTML y otras hojas de CSS que van a ser exclusivas, ¿sí?, de cada una de las hojas de HTML. Es decir, que en cierto modo van a actuar como la etiqueta style propia de cada uno. Pero como ya estamos trabajando con hojas, hagamos todo en hojas. No tiene demasiado sentido dividir el CSS una parte en hojas y una parte en la etiqueta style, porque lo que hace es que empieza a desperdigarse el código por todos lados y después cuesta encontrarlo, mantenerlo, ordenarlo. Entonces la mejor forma es seleccionar una modalidad. Y en este caso, la más clásica es utilizar hojas de CSS en este formato, ¿sí? Ahora, último detalle que quiero comentarles a tener en cuenta para esto, que es lo siguiente. Si nosotros, ¿bien? Queremos tener las hojas de CSS en nuestro proyecto, así como creamos carpeta para imágenes, una carpeta para los videos, una carpeta para esto, una carpeta para aquello,
les recomiendo, ¿sí?, agregar acá una carpetita para los estilos, ¿sí? ¿Sí? Y ahí guardar todas las hojas de CSS. Y desde ahí enlazarlas. Así, lo único que nos queda en la raíz principal de nuestro proyecto son solo las hojas de HTML. ¿Bien? Ahora, recuerden que si ustedes ya tenían creadas las hojas de CSS y las van a arrastrar acá, van a tener que cambiar todas las rutas que hayan hecho antes, porque de otro modo se les van a romper y se les van a romper los estilos. Entonces, fíjense, voy pasando todas las hojas para acá. Yo tenía la de Style CSS enlazada con todas mis hojas, pero fíjense, los estilos se rompieron. ¿Por qué? Porque la ruta ya no es la misma. Noten que yo tenía enlazado con ./style CSS, pero ahora están dentro de la carpeta Style. Por lo tanto, lo que me estaría faltando es entrar a la carpeta Style y ahora sí entrar en la hoja de CSS. Y ahora sí puedo volver nuevamente a copiar todos mis enlaces y colocarlos en todas las otras hojas para que vuelva a funcionar para todos. ¿Ven? Guardo, guardo, guardo y ya están funcionando. ¿Bien? Entonces, quiero que hagan lo mismo que hice yo, pero con un pequeño cambio. Además, les voy a agregar algo más en esta tarea. Esto es lo mismo que hice. Quiero que lo hagan ustedes siguiendo estas instrucciones. De hecho, les voy a colocar acá, ¿sí? Me olvidé, crear una carpeta styles para la hoja de CSS. Y la consigna es lo mismo que hice yo, pero con algún pequeño cambio. Crear 3 páginas de HTML, crear una navegación que nos interconecte, crear una carpeta de estilos, ¿sí?, para la hoja de CSS, crear una hoja de CSS. En la hoja de CSS colocar de color negro el fondo del cuerpo y colocar de color blanco su texto. En cada hoja de HTML crear un H1 con un título y ponerle color gris. Y a los enlaces del menú de navegación también ponerles un color gris. Quiero que hagan esto porque de lo que va a salir de esto viene parte de la temática de la clase que viene. Van a notar que hay algo que no cierra y les voy a mostrar qué es lo que no cierra y qué es lo que hay que mejorar acá. Entonces, por ahora, cerramos acá y en la clase que viene vamos a avanzar un poco con cómo agrupar elementos y estilizarlos por grupo y cómo hacer una anidación de selectores. Entonces, nos vemos en el siguiente video y que la fuerza los acompañe.